se acaba de sintonizar el programa Los Investigadores Médicos, queremos comentarle que estamos hablando de las grasas, conociendo los beneficios y también los trastornos que puede ocasionar el exceso. Y siempre que se habla de grasas, también se habla del corazón y de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, vamos a hablar en este bloque de este tema con el doctor Jacobo Aguilar y la doctora Gabriela Miranda. Así que vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. Si quisiéramos saber, doctora, para iniciar el bloque, ¿qué ocasiona en el cuerpo el exceso de grasas? El exceso de grasas lo que ocasiona es algo que se llama inflamación crónica de bajo grado, que lo vamos a ver en un siguiente programa. Esto es un tema bastante interesante y todo lo que puede repercutir a nivel de nuestro organismo. El exceso de grasas puede ocasionar, como ya lo habíamos mencionado antes, enfermedades cardiovasculares que vienen derivadas de la acumulación del colesterol LDL, que es las grasas malas en nuestro organismo, y que pueden afectar tanto a nuestro corazón como a cualquiera de los órganos que obviamente está irrigado por esta bomba tan importante, ¿verdad? Entonces vemos las enfermedades cardiovasculares, vemos las enfermedades metabólicas, entre todos los padecimientos que puede venir y ocasionar el exceso de grasas en nuestro organismo, y al mismo tiempo la inflamación crónica que esto mismo provoca. Exactamente, entre los problemas que ocasiona el exceso de grasas, como usted lo mencionaba, también está el síndrome metabólico. Doctor, ¿qué nos puede explicar sobre este? El síndrome metabólico es algo fundamental para entender en el problema de las grasas, porque diríamos que es la pauta a través de la cual el cuerpo se va a enfermar más integralmente. Y lo que ocurre es que cuando uno habla de síndrome, para todo el público que no se ve, es que es un conjunto de síntomas o de signos, y en el caso del síndrome metabólico es un conjunto de factores que son fisiológicos, que son bioquímicos, que son clínicos, que son metabólicos. Y mira qué interesante, el síndrome metabólico está caracterizado por varios aspectos que son importantes. Uno de ellos es que hay resistencia a la insulina, y uno diría que tiene esto que ver con la condición que estamos tratando. Cuando hay resistencia a la insulina, entonces la glucosa no se utiliza, la insulina se incrementa y empieza a ocasionar una serie de trastornos, sobre todo en las grasas. La resistencia a la insulina causa diabetes, causa enfermedad cardiovascular, causa enfermedad temprana de las arterias y puede inducir a un fallo sistémico y a la muerte. Ya hemos hablado cómo la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de mortandad. Por otro lado, está caracterizado por un aspecto que se llama síndrome de obesidad central. Las personas que tienen síndrome metabólico, como ya lo hemos visto en varios programas, tienen su circunferencia abdominal grande, más que lo normal. Hay una forma muy sencilla y uno lo puede hacer, se mide con una cinta métrica, y en mujeres son 88 centímetros y en hombre es 1 metro. Lo que ocurre cuando se tiene obesidad central es que ese acúmulo de grasa que está ocasionada, almacenada en la cavidad abdominal, va a repercutir también en condiciones de enfermedades. Pero básicamente uno tiene síndrome metabólico si tiene síndrome de obesidad central, tiene circunferencia abdominal elevada, tiene resistencia a la insulina, aumentan los niveles de azúcar, aumentan los niveles de triglicéridos que el doctor Vargas y la doctora Miranda ya especificaron muy bien. Las lipoproteínas, las grasas de buena calidad están bajas y las grasas de mala calidad están altas. Lo que preocupa en el mundo es que la cantidad de gente con sobrepeso son casi 2.000 millones de personas y casi 800 millones de personas están en sobrepeso, y el síndrome metabólico lo padecen casi el 25% de toda la población. Bueno, y como lo mencionaba al inicio del bloque, doctora, la relación de las grasas con el corazón es bastante frecuente, ¿verdad? Y se ha escuchado bastante, al igual que el colesterol, pero ¿cómo afecta a las grasas y por qué se dan las enfermedades cardiovasculares? Bueno, tenemos que las enfermedades cardiovasculares básicamente van a ser la hipertensión arterial, hay enfermedades como aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, y para ubicarnos en las enfermedades cardíacas vamos a hablar un poquito de esto y vamos a ir entendiendo el por qué la grasa o las grasas de mala calidad pueden llegar a afectar no solo a nuestro corazón, sino que el resto de nuestros órganos.
Por ejemplo, estamos hablando de cuando hay una acumulación de grasas de mala calidad, que es el colesterol del malo, LDL, estos imaginemos que es como una manguera con las que regamos el jardín de nuestra casa. El flujo de agua es constante, pero cuando esta manguera empieza a ensuciarse por dentro, la circunferencia de esta comienza a cerrarse, comienza a volverse más pequeño. Al volverse más pequeño este flujo, obviamente, pues el agua no va a pasar con la misma facilidad con la que pasaba antes. Lo mismo sucede con nuestras arterias. Nuestras arterias tienen un calibre o una circunferencia, y esta circunferencia, al irse cerrando por la grasa que se va pegando en las paredes y formando placas, entonces ya no va a transportar los nutrientes que van en nuestra sangre, como lo son pues ciertos nutrientes, y además de eso el oxígeno. Si hay disminución de oxígeno, nuestros órganos que trabajan con oxígeno van a verse afectados. Uno de estos es el corazón, el cerebro, el hígado, los pulmones, todos los órganos van a verse afectados. Y entonces podemos llegar a padecer, o tenemos riesgo de padecer, infartos al miocardio, infartos a nuestro corazón, también angina de pecho, que no es un infarto, pero es un dolor terrible que refieren los pacientes, que es debido a que no está llegando suficiente oxígeno a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las vías, los caminos por los que tiene que llegar el oxígeno está tapado por grasa. Podemos llegar a correr el riesgo de un infarto cerebrovascular. Esto es cuando una arteria, por ejemplo, se ve obstruida por una bolita de grasa, por ejemplo, por una arteria que ya se llenó totalmente de grasa. Entonces, a esa área del cerebro no va a llegar oxígeno, y el paciente o la persona puede correr el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Entonces, vemos que la acumulación de las grasas sí tiene repercusiones a nivel cardiovascular muy importante, que esas vías que sirven para transportar oxígeno y nutrientes se obstruyen, y por lo tanto no llega el oxígeno, no llega los nutrientes al resto de órganos, y estos órganos pueden desarrollar ciertos padecimientos, y pues como ya hablamos, un infarto a nuestro corazoncito o incluso un infarto a nuestro cerebro. Mejor explicado no se puede. Muchas gracias por esa respuesta. Y quisiéramos también ahora saber el papel que juegan los flavonoides con las enfermedades cardiovasculares. Lo que va ocurriendo con el paso del tiempo es que todo el estrés oxidativo, que como bien explicó la doctora, hace que la arteria se enferme, que se forme un trombo, requiere de que sea revertido. Y como vimos en el desarrollo del programa, no todo el mundo puede atender dietas. Lo que ocurre es que esta parte de la oxidación se vuelve como rebelde, ¿verdad? Y de alguna forma así lo describen los libros. Se empiezan a formar células espumosas, se empiezan a formar trombos o acúmulos de grasa, y el flavonoide lo que hace es que evita, primero, que se forme esa oxidación. Luego ese LDL que la doctora describió muy bien, él es capaz de inhibir que siga oxidándose, detiene la producción de radicales libres, cede electrones, hace una recuperación en las capas internas de las arterias. Así es que nosotros tenemos de verdad en los flavonoides una respuesta a cambios y actitudes mentales que el paciente tiene que tener, cambios en la dieta, y cómo de alguna manera estimular un proceso que es muy importante, Claudia y doctora, y que es la parte del glutatión. El glutatión es el sistema enzimático por referencia para poder contrarrestar el estrés oxidativo. Y los flavonoides favorecen la formación de glutatión, disminuyen la oxidación, bajan las LDL de estarse oxidando, y esas vías que la doctora describía muy bien que se obstruyen pueden de nuevo ser liberadas. Bueno, ya con esa información de los flavonoides, quisiéramos ahora saber entonces qué aporta la medicina biomolecular o cómo ayuda a las enfermedades cardiovasculares
en sí la medicina biomolecular, doctora? Se han visto muchos estudios o se han realizado muchos estudios en los cuales sugieren que los flavonoides tienen capacidad antitrombótica, tienen la capacidad de mejorar la permeabilidad capilar. Por lo tanto, estas vías que mencionábamos tienen mejor flexión, mejor flexibilidad, pueden expandirse con facilidad. Son unos barrenderos, por así decirlo, son unos barrenderos por excelencia, así como lo decía el doctor, ayudan a que las vías permanezcan limpias, disminuyen estrés oxidativo y todo esto se va a ver representado en buena salud cardiovascular y pues esta, por ende, se va a ver representada también en buena salud para el resto de nuestros órganos, es decir, mejoramos calidad de vida. Y en medicina biomolecular, pues tenemos una amplia gama de estos conjugados biomoleculares que favorecen la función de nuestro sistema cardiovascular. Esto es algo que está estudiado. Los flavonoides están sustentados, tienen teoría que sustenta, tienen estudios que sustenta la protección cardiovascular, en este caso, que pues ejercen los flavonoides en nuestro organismo. Y entre tantos productos que usted pues, nos ha dicho que hay una gama extensa de productos que puedan ayudar, entre ellos está el Limtox, ¿verdad, doctor? Así es, el Limtox es un conjugado de flavonoides que es asombroso. Tiene todos los componentes del Limtox, sus flavonoides, los proteoglicanos, ejercen una acción antioxidante fabulosa. Son capaces de las células estas, las moléculas de LDL, del mal colesterol, que se empiezan a oxidar, las pueden detener. Como dijimos al principio, los radicales libres son inhibidos. Recupera las capas internas de las arterias y todo el proceso oxidativo es detenido por un producto como Limtox. Limtox tiene dentro de sus componentes betalaína, fisetina, ácido elágico, muricatenol, que tendría que dar lugar a un programa completo para poder hablar de cada uno de ellos, pero tienen acciones específicas donde hay estrés oxidativo. Y en este caso que estamos hablando de aspectos cardiovasculares e hígado, tienen una función bien primordial para evitar que las grasas sean dañinas en el cuerpo. Y además tenemos sustento teórico, pero también tenemos sustento en la práctica. Con nuestros pacientes hemos visto la mejoría en los niveles de colesterol y triglicéridos que han presentado a un inicio del tratamiento y cómo los presentan al final del tratamiento con flavonoides y en este caso con Limtox. Entonces, aparte de que existe la teoría, el sustento, existe también la práctica. Y el sustento que nosotros podemos dar con nuestros pacientes, con lo que hemos visto en mejora de calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias a ambos por esas respuestas. Ya hablamos entonces del síndrome metabólico, de las enfermedades cardiovasculares, pero en el otro bloque vamos a hablar también de cómo afectan las grasas al hígado, así que no cambie. Este segmento es presentado por Vitaliber Forte. Científicos de la Universidad de Dinamarca concluyeron que la grasa corporal de más incrementa la posibilidad de padecer depresión. A más grasa corporal, mayor probabilidad de depresión. Es la principal conclusión a la que han llegado después de analizar un banco de datos genéticos de casi 500,000 de personas. El estudio sugiere que son los efectos psicológicos y no las consecuencias biológicas derivadas de la acumulación de grasa los que conducen a una mayor probabilidad de caer en depresión. Si tienes problemas de hígado graso, toma Vitaliber Forte. Vitaliber Forte es un hepatoprotector, ayuda en hígado graso, contribuye a la función biliar, evita la formación de cálculos en las vías biliares y el acúmulo de la grasa en el hígado. Además, mejora la función hepática. Vitaliber Forte, tu gran aliado. Cuando regresemos, conocemos todos los beneficios que nos ofrece medicina biomolecular para combatir los padecimientos que producen las grasas. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Tos? ¿Dolor de cabeza? ¿Fiebre? ¿Secreción nasal? Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe.
Farmalab, liderazgo de calidad.